Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo coloquio del Galaxy Models Group. En el día de hoy nos acompaña Denis Illesca, que es licenciado en Ciencias Básicas con orientación en Física, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en la ciudad de Mendoza, bajo la dirección del doctor en astronomía Andrés Piatti, en el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas, dependiente del CONICET y de la UNCUYO. Su trabajo de tesis doctoral, titulado Cinemática de cúmulos estelares en la nube menor de Magallanes, indaga sobre la cinemática de nuestra galaxia vecina en el contexto de las fuerzas gravitacionales que la afectan por su cercanía a la nube mayor de Magallanes. Hoy en particular nos va a hablar de velocidades residuales de cúmulos estelares en la nube menor de Magallanes. Así que, Denis, cuando quieras, adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, porque como charlábamos recién un poquito en la antesala, yo pertenezco al grupo de Astronomía y Astrofísica del ICB, acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Somos un grupo muy reciente, gente que está haciendo su doctorado, su licenciatura, especializándose en astronomía, y que estamos dando los primeros pasos acá en Mendoza, conformando este grupo de investigación. Así que poder tener lazos con ustedes, con gente de universidades con más trayectorias, con más contexto en la investigación como la Universidad Nacional de La Plata, es un gustazo para nosotros y una gran oportunidad de compartir también lo que estamos haciendo. En este caso voy a hablar de velocidades residuales de cúmulos estelares en la nube menor de Magallanes, indicios de una cinemática rebelde. Esto es parte del avance de mi tesis de doctorado que estoy realizando en este momento, y sobre algunos resultados que recientemente hemos obtenido. De hecho, parte de estos resultados han ido a parar a un paper que esperemos que salga, y así que es nuevito, está como pan caliente. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de la cinemática de la nube menor de Magallanes, indagando en qué estudios previos hay sobre este tema, sobre este campo, ¿sí? Es un campo que, por supuesto, ha sido investigado por muchos autores, por razones obvias, en parte por la cercanía que tiene la nube menor de Magallanes a nuestra galaxia, a nuestro planeta, que nos da la posibilidad de observar justamente una galaxia vecina con muy buena resolución gracias a los telescopios que tenemos hoy, y estudiarla en profundidad, ¿sí? En distintos aspectos. Al igual que la nube mayor de Magallanes, que es su compañera vecina, su galaxia que está muy cercana, ¿no? Este par de galaxias, hace menos de o un poquito más de una década atrás, el panorama o el paradigma que había sobre la evolución de este par de galaxias, la nube menor y la nube mayor, se centraba en dos galaxias que eran satélites de la Vía Láctea. Se creía que justamente estas galaxias estaban orbitando hace mucho tiempo en nuestra galaxia, y ese era el paradigma dominante. Pero en el año 2012, Vesla y su equipo, mediante simulaciones dinámicas, plantearon algo novedoso y encontraron resultados realmente que, por lo menos, dan cuenta de un escenario alternativo bastante rupturista, en el sentido en el que veníamos pensando la dinámica de estas galaxias, y tiene que ver con los resultados de estas simulaciones que muestran que tanto la nube menor de Magallanes como la nube mayor de Magallanes estarían en su primera caída. Es decir, que su condición pasaría a ser de satélites de la Vía Láctea a galaxias recién llegadas a nuestro entorno, ¿sí? Galaxias que apenas están dando aparentemente la primera vuelta alrededor de nuestra Vía Láctea. Entonces, esto cambia un poco el panorama, porque las inscribe a estas dos galaxias en otra historia, ¿sí? En otra evolución, y también las inscribe a ellas como par de galaxias en una historia que sobre todo las contiene a ambas, ¿sí? Casi desde el inicio, porque aparentemente buena parte de la formación y de la evolución de la nube menor de Magallanes está mucho más relacionada con su interacción con la nube mayor de Magallanes que con la Vía Láctea, que está en su primer acercamiento. En ese marco, en ese panorama que se abrió, muchos investigadores comenzaron a indagar sobre la cinemática propia de la nube menor de Magallanes, con distintas estrategias. Algunos dijeron, bueno, vamos a estudiar el gas, ¿sí?, que contienen en la galaxia, vamos a ver cómo se mueve ese gas, y encontraron, por ejemplo, los movimientos rotacionales del gas, o sea que el gas se comporta
como un disco en rotación. Pero algunos, por ejemplo, estudiaron estrellas jóvenes y encontraron que en las estrellas jóvenes no se ve un movimiento claro rotacional, sino más bien que esas poblaciones jóvenes están orientadas hacia la nube mayor de Magallanes, ¿sí? O sea, hacia su compañera, que vale aclarar es 10 veces más masiva que la nube menor, con lo cual está ejerciendo fuerzas gravitacionales sobre la galaxia que estamos estudiando nosotros en nuestro caso, ¿sí? Por la cercanía y por la diferencia en cuanto a su composición y a la cantidad de masa que tiene. Y otros también estudiaron, por ejemplo, poblaciones estelares más antiguas y vieron cómo se movía, y ahí registraron una rotación más pequeña, si se quiere, ¿sí? Otros, por ejemplo, estudiaron las velocidades de estrellas más masivas, ¿sí? Y también encontraron que se mueven, estrellas menos masivas, perdón, y encontraron que se mueven también hacia la zona de la nube mayor de Magallanes, y así. ¿Qué quiere decir? Que podemos elegir nuestra propia nube menor de Magallanes como queramos, básicamente, en movimiento, muy dependiente del objeto de estudio al que apuntemos. O sea, evidentemente no hay un acuerdo concreto sí, sobre la cinemática de la nube menor de Magallanes, totalmente consolidado en la comunidad científica, sino que es un objeto de debate y está muy atravesado por el objeto de estudio que uno elige para dar cuenta del comportamiento total de la galaxia. ¿Por qué es importante entonces estudiar la cinemática de la nube menor de Magallanes? ¿Dónde radica la relevancia de nuestra investigación? Bueno, en parte en el debate, ¿no? Porque justamente no hay un consenso internacional sobre cuál es la cinemática de la nube menor de Magallanes, y entonces allí hay un debate y por lo tanto está la posibilidad de hacer investigación, de uno poder hacer su propio aporte, brindar estrategias particulares que quizás revelen nuevos hallazgos. Es decir, está la posibilidad de hacer ciencia, ¿no? Básicamente. ¿Cuál es otra de las importancias también de estudiar la cinemática? Bueno, que estudiar la cinemática no se agota en sí mismo, digamos, en dar cuenta de cómo se mueve la galaxia, sino que ese movimiento de la galaxia también nos puede aportar datos sobre la evolución de la galaxia, cómo ha evolucionado en el tiempo en cuanto a su morfología, en cuanto a sus distintos componentes, digamos, cómo han evolucionado las estrellas, la formación de estrellas más jóvenes, cómo se ubican esas estrellas en función de la edad y de la metalicidad. Es decir, la cinemática también es un elemento que nos habla de la composición de la galaxia y de la evolución en sí misma. ¿Cuál fue nuestra estrategia o cómo pensamos nuestra estrategia a la hora de abordar este doctorado junto con Andrés, que es mi director? Ustedes como verán en el mini resumen que hice recién, uno tiene que elegir un objeto de estudio, ¿no? Y ese objeto de estudio es el en el que uno confía por ciertos argumentos científicos que le va a dar la información necesaria para poder dar cuenta, en este caso, de la resolución del problema. El problema nuestro es ver cómo se mueve la galaxia, y nosotros hemos elegido como objeto de estudio a los cúmulos estelares. ¿Por qué hemos elegido los cúmulos estelares? Bueno, porque tienen una serie de propiedades que creemos nos pueden ayudar a dilucidar la cinemática de la galaxia. Primero, porque los movimientos propios de las estrellas de los cúmulos estelares y las velocidades radiales de esas estrellas nos pueden dar, nos dan, digamos, son robustos en cuanto a promedios estadísticos. Si uno agarra un cúmulo tiene cientos o miles de estrellas, uno puede conocer los movimientos propios y las velocidades radiales de esas miles de estrellas, poder hacer estadísticas sobre esas estrellas y tener movimientos propios medios y velocidades radiales medias de todo el cúmulo mucho más robustos estadísticamente, ¿sí? Que al contrario que si uno mira estrellas de forma individual. También porque los efectos de marea, estos efectos gravitacionales que la nube mayor está ejerciendo sobre la nube menor, se manifiestan justamente en la cinemática, alteran justamente el movimiento de las estrellas que componen los cúmulos. Y además porque los cúmulos en sí son buenos representantes del movimiento sistemático de la galaxia. Justamente al ser uno de los eslabones claves de la conformación de la galaxia, como los ladrillos de la galaxia, digamos, nos dan una representación adecuada de todo el movimiento de la galaxia.
¿sí? Por eso es que decidimos, por un lado, que nuestro objeto de estudio sean los cúmulos estelares. Decidimos tomar una muestra, no todos los cúmulos que están en la galaxia, en este caso elegimos al principio 40 cúmulos que estuviesen distribuidos en las distintas zonas de la galaxia, cosa que esa muestra sea lo suficientemente representativa de la diversidad morfológica de la galaxia y por lo tanto también de su cinemática. ¿Cuál fue nuestro primer paso en la investigación? Bueno, estudiar los cúmulos que elegimos, estos 40 cúmulos que seleccionamos de nuestra muestra, y poder establecer sus propiedades astrofísicas. En particular, conocer su edad, conocer su metalicidad, conocer su masa, conocer su enrojecimiento y sobre todo, y particularmente para este caso que vamos a ver hoy, un dato importantísimo, conocer su distancia. Algo que por supuesto es complicado, tiene sus bemoles, digamos, como sabemos en la astronomía, conocer distancias de cualquier objeto, en este caso conocer la distancia de los cúmulos estelares que hemos elegido. ¿Cómo hicimos para conseguir o para obtener todos esos parámetros astrofísicos de los cúmulos seleccionados? Bueno, hicimos un trabajo de limpieza, ¿sí?, sobre esos cúmulos para quedarnos con las estrellas con mayor probabilidad de membresía sobre esos cúmulos estelares, y luego con un software trazamos isócronas teóricas sobre esos cúmulos que nos aportaran justamente la información de esas propiedades astrofísicas, ¿sí? Todo este tema de limpieza y de todo el trasfondo que hay detrás, un poco lo va a contar mi compañero en las próximas charlas, así que lo dejo así un poco de forma superficial, pero lo importante es que trazamos isócronas teóricas sobre cúmulos ya limpiados estadísticamente, y a partir de eso conocimos sus propiedades astrofísicas, sobre todo las distancias. En este trabajo que voy a presentar hoy, las distancias cumplen un papel fundamental. ¿Qué encontramos en esos primeros resultados? Si ustedes ven acá el gráfico, estas líneas punteadas que se observan, primero, en el eje X está la distancia en kiloparsec, ¿sí?, la distancia heliocéntrica en kiloparsec de cada uno de los cúmulos. En el eje Y está la metalicidad y coloreado está la edad. Acá no va a interesar mucho eso. Sí, lo que me importa es el tema de distancia. Fíjense que las líneas punteadas que aparecen acá, lo que dan cuenta son de los límites de la nube menor de Magallanes, y lo que hoy se cree que son los límites tanto en la parte anterior de la galaxia como en la parte posterior de la galaxia, ¿sí?, lo que sería más la parte central de la nube menor de Magallanes. ¿Qué encontramos en nuestro estudio? Bueno, que buena parte de los cúmulos que hemos hallado están por delante de la galaxia, ¿sí?, de lo que serían los límites de la galaxia, y algunos cúmulos también están por detrás, en la parte posterior de la galaxia, fuera de esos límites, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto no es, si bien algunos cúmulos están bastante, sorprendentemente, algunos adelante, como H8697 o E99, que además son cúmulos jóvenes, cúmulos que están a veces por debajo de los 1.000 millones de años, ¿sí?, algunos con 250 millones de años, otros con 150 millones de años, lo cual también un poco da cuenta de la dinámica de esta galaxia. Esto está en la zona que ya vamos a ver que se denomina puente ahí de la nube menor de Magallanes, y probablemente al estar tan alejados de los límites de la galaxia y también ser cúmulos jóvenes, probablemente allí lo que ha estado sucediendo es que la nube mayor de Magallanes ha arrancado gas de la nube menor de Magallanes, porque hoy sabemos que el puente está compuesto por gas y por estrellas, y sobre todo por estrellas jóvenes o cúmulos jóvenes. Y hemos encontrado, por ejemplo, estos cúmulos que están más del lado, más cerca de la nube mayor de Magallanes, ¿sí?, en la zona que se denomina el puente, y que además son cúmulos jóvenes, ¿sí? Esto da cuenta de que la dinámica es la dinámica del movimiento del gas, del desprendimiento del gas producto de las fuerzas de marea, de la creación y formación de estrellas en esas zonas, es bastante, digamos, compleja por lo menos. Y hemos encontrado cúmulos muy adelante y muy atrás, los cuales obviamente habrá que seguir estudiándolos, pero esto también da cuenta de lo que algunos estudios ya venían señalando, que es que la nube menor de Magallanes es mucho más profunda en cuanto a la línea de la visual, ¿sí?, de lo que vemos y sobre todo de lo que sospechamos, ¿no? O sea que estos límites probablemente estén más estirados, o la nube menor de Magallanes esté mucho más estirada y en profundidad, producto en parte por las fuerzas de marea que vienen jalando de ella
por parte de la nube mayor de Magallanes, ¿sí? Y nuestras distancias encontradas para estos cúmulos, que vale aclarar, muchos de estos cúmulos las distancias fueron calculadas por primera vez. De los 36 cúmulos que teníamos seleccionados, de los 40 cúmulos, perdón, 15 cúmulos fueron calculados por primera vez sus distancias. Eso fue un aporte del primer paper que sacamos en el trabajo, que fue uno de los aportes claves en la primera etapa de mi tesis. Una vez que pudimos dar cuenta justamente de la distancia de cada cúmulo, de la edad, hacer un análisis ahí más morfológico, porque el primer paper está mucho más detallado, pero yo no me quería meter en eso hoy. El segundo paso de mi trabajo es, con esos datos, poder ahora sumar una capa más en cuanto al análisis de la nube menor de Magallanes e ir por la cinemática, ¿sí? Empezar a estudiar un poco la cinemática. ¿Qué hicimos para estudiar la cinemática de la nube menor de Magallanes? Bueno, sobre estos 40 cúmulos que habíamos seleccionados, nos quedamos con 36 por un hecho simplemente de información disponible, o sea, porque para estudiar la cinemática lo que utilizamos fueron movimientos propios provenientes de Gaia y velocidades radiales que estaban disponibles en la literatura, ¿sí? O sea, velocidades radiales que ya existían de los cúmulos. De los 40 nos quedaron 36 porque hubo 4 que no tenían velocidades radiales o algunos no quedaban estrellas con movimientos propios, ¿sí? O sea, pero nos quedamos casi con la totalidad de la muestra. Pero a partir sobre todo de los movimientos propios de Gaia y de las velocidades radiales disponibles, velocidades radiales que indagamos en la literatura, que buscamos que sean confiables, ¿sí? Que sean bastante recientes también, que los métodos sean robustos, pudimos tener la materia prima para analizar la cinemática. ¿Cómo hicimos el trabajo para hacer el análisis de cinemática? Bueno, en primer lugar, realizamos un método de descontaminación estadística para limpiar las estrellas de cada cúmulo que seleccionamos. Acá en rojo está el cúmulo seleccionado, uno de los cúmulos seleccionados, por ejemplo, y comparamos cada área o cada cúmulo, ¿sí? Con sus estrellas con áreas circundantes de estrellas de campo. Y las limpiamos justamente en el espacio de los movimientos propios. ¿Sí? Hicimos una limpieza estadística, es decir, comparamos los movimientos propios de cada estrella en el campo con movimientos propios de estrellas en el cúmulo, y aquellos que tenían movimientos propios similares fueron eliminadas, ¿sí? Para poder descontaminar y quedarnos solamente con las estrellas del cúmulo que tuviesen mayor probabilidad de membresía y por lo tanto que sean más fidedignos a la hora de hablarnos de los movimientos propios del cúmulo. Acá tenemos un ejemplo de diagrama de BPD o de puntos vectoriales que se denomina, donde ya el cúmulo ha sido limpiado y los colores, por ejemplo, de las estrellas que han sido seleccionados indican la probabilidad de membresía, ¿sí? De estas estrellas en el espacio de los movimientos propios, ¿sí? Entonces, para cada uno de los 36 cúmulos, realizamos todo ese proceso y nos quedamos con las estrellas que tenían probabilidad mayor a 50%. ¿Sí? O sea, con esas estrellas, ya una vez filtrado todo el proceso, son con las que vamos a hacer el análisis. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso fue aplicar un método estadístico, en este caso el método de máxima verosimilitud, que es esta función que ven acá, esta ecuación, que uno después lo que hace es justamente maximizarla, porque lo que te dice el método de máxima verosimilitud, y en particular esta forma de expresarla, es encontrar, uno tiene un cúmulo con n cantidad de estrellas, cada una de esas estrellas tiene un movimiento propio y medido en ascensión recta y un movimiento propio en declinación, y también tenemos las velocidades radiales, ¿sí? Entonces, lo que hace, esto particularmente trabaja en el espacio de los movimientos propios, y lo que hace es encontrar maximiza esta función para encontrar la distribución más probable de estrellas en función de los datos que tenemos, que tuviesen un movimiento propio medio, ¿sí? Y una dispersión media. El movimiento propio medio, acá tenemos el PM, ¿sí? Y la dispersión es la letra W, acá, ¿sí? El parámetro W. Y eso es lo que hace encontrar. ¿Para qué? Para que en vez de trabajar con los movimientos propios de cada estrella individual del cúmulo, trabajemos con un movimiento propio medio del cúmulo, ¿sí? Tanto en ascensión recta y en declinación. Bueno, acá es un poco algunos de los resultados que hemos encontrado.
de alguno de los cúmulos. Esta tabla, que no me gusta mucho poner tablas, pero en este caso la puse para señalar algo en particular, que es la cantidad de estrellas con las que este N, esta columna N, son la cantidad de estrellas con las que nos quedamos, ¿sí? Acá están los movimientos propios medios calculados con el método de máxima verosimilitud, y esta es la cantidad de estrellas con las que nos habíamos quedado en el proceso de limpieza. Esto es importante porque, como verán, algunos cúmulos, claro, son más populosos o tienen mayor cantidad de estrellas y el proceso de limpieza nos ha permitido recuperar una mayor cantidad de estrellas, y otros cúmulos apenas 3, ¿sí? En algunos casos 2 estrellas. Entonces también ustedes van a ver en los gráficos que los cúmulos van a presentar distintos tamaños en los gráficos, y el tamaño tiene que ver un poco con esta cantidad de estrellas. Hicimos un trabajo estadístico para hacer una especie de ponderación, ¿sí? Para ver cuál cúmulo era más representativo en función de la cantidad de estrellas que habían sobrevivido y también de la probabilidad de membresía de cada una de esas estrellas. Simplemente lo digo porque van a ver que en los gráficos hay distinto tamaño para cada cúmulo, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá lo que tenemos son cúmulos estelares, donde obtuvimos sus movimientos propios, obtuvimos sus movimientos propios medios, digamos, tanto en ascensión recta como en declinación, ¿sí? Para cada uno de los 36 cúmulos estelares que hemos estudiado y sus velocidades radiales. Ahora vamos a sumarle una capa más al análisis y vamos a ir al aspecto espacial, porque también nos interesaba justamente en este análisis agregar algo más que en muchos trabajos no se venía haciendo, nos parecía a nosotros, con la suficiente solvencia, que es la de poder dar cuenta de un mapa tridimensional de la galaxia. ¿Sí? A veces es más cómodo trabajar en el plano, a veces no tenemos los elementos suficientes como para dar una imagen 3D de la galaxia, y en nuestro caso lo que pudimos hacer a partir de los datos obtenidos y a partir de un formalismo que es de Van der Marel, nos permitió, a partir de las posiciones de ascensión recta, declinación y sobre todo distancia heliocéntrica, y esto es lo clave, o sea, lo que habíamos calculado en un principio, que eran las distancias heliocéntricas de cada cúmulo, es uno de los elementos claves, porque ascensión recta y declinación Gaia te lo daba, ¿sí? Pero la distancia heliocéntrica fueron estimadas por nosotros. Esos 3 parámetros nos permitieron convertir la posición de cada cúmulo en el cielo, llevarla a un espacio tridimensional en un plano de la galaxia, ¿sí? Con 3 dimensiones, en X y en Y, que sería el plano propiamente dicho, y en el eje Z, que sería el eje perpendicular al plano de la galaxia, ¿sí? Acá están un poco algunas de las ecuaciones, de las transformaciones que hicimos, que toman los puntos del centro de las coordenadas del centro de la galaxia, las coordenadas de cada cúmulo, su distancia heliocéntrica. Por ejemplo, acá tienen este parámetro D, es la distancia heliocéntrica. Este D0 es la distancia media a la nube menor de Magallanes, y lo señalo porque muchos de los trabajos anteriores solamente trabajaban con la distancia media, ¿sí? Y eso, claro, supone que todos los cúmulos están a una distancia media, ubicados a una distancia media en la nube menor de Magallanes. Pero como ya vimos, la nube menor de Magallanes parece tener una profundidad mucho más, digamos, alargada de lo que pensábamos, y entonces el parámetro de distancia no es un parámetro despreciable para cuando nos formamos una imagen tridimensional de la galaxia y ubicamos a cada cúmulo donde corresponde. En este caso lo pudimos hacer y nos construimos además una imagen 3D espacial de la galaxia con cada cúmulo ubicado en su lugar. Entonces, con estos dos aspectos, el aspecto espacial, o sea, tener los cúmulos ubicados, tener su distancia heliocéntrica, tener los movimientos propios y tener las velocidades radiales, también lo que hicimos fue componer esas velocidades, los movimientos propios y las velocidades radiales, en 3D. O sea, ese mismo pasaje que hicimos en el espacio, hacerlo también en la cinemática, en las velocidades. Entonces, cada una de las velocidades que estaban en el plano del cielo, las llevamos al plano de la galaxia. También por el mismo formalismo que propuso Van der Marel, ¿sí? Obtuvimos Bx, Bi y Bz. Acá están primados los ejes, pero es simplemente una cuestión de notación. Obtuvimos las velocidades de esos cúmulos, ya no mirados en el plano del cielo, sino en el sistema de referencia propio de la galaxia. O sea, nos paramos en el centro de la galaxia, hicimos todas las transformaciones correspondientes y tenemos las velocidades en esos ejes para cada cúmulo.
Un poco para orientar qué significan los ejes, porque si no, no nos dicen nada, X y Z a priori no me dice mucho. El eje X que está acá, ¿sí? O que está primado, pero es lo mismo, es el eje en la línea de la visión de la galaxia, ¿sí? El eje que atraviesa la línea de visión de la galaxia. El eje Z, y el eje Z es el eje perpendicular a la galaxia, ¿sí? Que sale de la galaxia. Bueno, y el eje Y es el otro que está ahí, pero esos dos ejes son un poco lo que nos dan una idea de qué significan, ¿no? Hacia dónde están orientados esos ejes cartesianos. Bueno, un poquito acá, parando un poquito. Estas velocidades que compusimos, Bx, By y Bz, son velocidades que vienen de los datos observacionales, ¿sí? Vienen de los movimientos propios, vienen de las velocidades radiales, vienen de las distancias heliocéntricas y de las posiciones. O sea, son todas velocidades derivadas, si bien son derivadas por transformaciones matemáticas, pero que en esas transformaciones operan todos los datos observacionales. Es decir, que son velocidades que están fundados sobre la observación. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, tenemos las velocidades de los cúmulos en el plano de la galaxia, pero vamos a hacer algo más. Vamos a conseguir las velocidades, que a estas sí las llamamos prima, Bx', By', Bz', que serían las velocidades que tuvieran cada uno de los cúmulos que estamos estudiando si suponemos que la nube menor de Magallanes es un disco que está rotando. Es decir, supongamos que la nube menor de Magallanes es un disco que está rotando con una cierta velocidad, con unos ciertos parámetros de inclinación que se ven acá, que son I, Phi, Tita y demás, que son parámetros de inclinación de la galaxia, ¿sí? Corramos, o sea, digamos, calculemos ese modelo y pongámosle a ese modelo las coordenadas de los cúmulos en 3D. O sea, pongámosle la distancia heliocéntrica que calculamos, pongámosle las posiciones en X, en Y, en Z que hemos calculado y veamos para cada cumulito en su posición qué velocidad tendría si la nube menor de Magallanes fuera un disco en rotación. Para eso utilizamos los parámetros que calculó Piatti, mi lector, ¿sí? en un trabajo anterior, en 2021, que un poco tiene que ver con esta ecuación de acá y esta de acá, donde uno le pone valores de velocidad de rotación al disco, un radio tidal, ¿sí? O un radio donde el disco empieza justamente, la rotación empieza a aplanarse, y uno poniéndole a este modelo la posición de cada cúmulo, te dice la velocidad que tiene cada cúmulo en cada eje, si la nube menor fuera un disco en rotación. Entonces tenemos dos cosas, las velocidades derivadas por la observación con los datos observacionales y las velocidades que debería tener cada cúmulo si la nube menor fuera un disco en rotación. Dijimos, bueno, tenemos estos dos aspectos, vamos a compararlos. Y entonces ahí planteamos el estimador de velocidad residual. El estimador de velocidad residual justamente compara esas dos cosas, ¿sí? O sea, en este caso las restas, ¿sí? Un delta V en X, un delta V en Y y un delta V en Z. Es decir, hace la resta entre la velocidad calculada vía observación y la velocidad calculada vía teórica, si se quiere, ¿sí? Con un modelo teórico de rotación. Es decir, que lo que nos está dando es cuán diferente es la velocidad de cada cúmulo en cada eje con respecto a la posibilidad o al modelo de un disco en rotación, ¿sí? ¿Qué encontramos? Bueno, acá tenemos la nube menor de Magallanes en el espacio. Tenemos sus distintas regiones que en el análisis van a jugar un papel fundamental. Tenemos el puente norte. Este es el puente norte. Esto de acá, donde está el óvalo, perdón, es el cuerpo principal de la galaxia. Y estas son regiones externas, ¿sí? Regiones que están en el borde de la galaxia. Tenemos el puente norte, tenemos el ala o el puente sur, el ala oeste y el contrapuente. Todas zonas externas, mucho más cercanas a la nube mayor de Magallanes que estaría en esta zona, ¿sí? ¿Qué encontramos? Bueno, que la mayoría de los cúmulos estelares que están representados acá, que están o en el cuerpo principal o cercanas en el cuerpo principal, aproximadamente tienen un delta V de 62 kilómetros por segundo o similar, salvo algunos como estos dos rojos, sí que tienen delta V mayor a 150, y que a medida que uno se va alejando y se va a las zonas más externas de la galaxia, la velocidad residual aumenta, ¿sí? Hasta el punto que, por ejemplo, acá tenemos un cúmulo L116 que está bastante lejos del cuerpo principal y que presenta una velocidad residual mayor a 150 kilómetros por segundo, ¿no? Con lo cual, incluso podría hablar de cúmulos que están ya en zona de escape.
Siguiendo este análisis, comparamos ahora la velocidad residual que hemos calculado con la distancia heliocéntrica para cada cúmulo. Y volvemos a encontrar una relación donde, siguiendo las líneas punteadas son los bordes de la galaxia, ¿sí? Si ustedes se fijan, a medida que uno avanza hacia adelante, en la parte anterior de la galaxia o en la parte posterior, que acá no tenemos tantos representantes, pero en la parte anterior sí, se ve que uno a medida que se va alejando del centro de la galaxia, la velocidad residual va aumentando, ¿sí? Por lo menos en nuestra muestra. Si bien en el centro tenemos muchos de los cúmulos que están por debajo de esta línea roja, que ahora voy a decir de qué se trata, y algunos por encima, ¿sí? Lo que se ve es que hay una cierta correlación entre, a medida que yo me alejo del centro de la galaxia, y el aumento de la velocidad residual. Es decir, el aumento de la velocidad residual viene a decir cuánto más me diferencio de un disco en rotación. O sea, soy cada vez menos parecido a un disco en rotación, ¿sí? Encontramos, esto es un poco un dato observacional, que cúmulos con delta B menores a 60 kilómetros por segundo, que es esta línea roja, muchos de ellos se encuentran en el cuerpo principal de la galaxia y que sería como una especie de límite inferior a un movimiento bien comportado, ¿sí? O aparentemente rotacional. Sería como una especie de límite inferior observacional. Pero básicamente lo más significativo de este gráfico es la correlación entre la distancia al centro de la galaxia y el aumento de la velocidad residual, ¿sí? Con lo cual acá ya nos empieza a hablar de un comportamiento cinemático que se va alejando de la posibilidad de un disco en rotación a medida que me alejo del centro de la galaxia y por lo tanto a medida que me acerco a la nube mayor de Magallanes, que recordemos es una galaxia 10 veces más masiva que la que estamos mirando y que por lo tanto está ejerciendo fuerzas tidales, fuerzas de marea, ¿sí? Fuerzas gravitacionales sobre la nube menor. En colores, como lo dije, son las distintas regiones que vimos recién, ¿sí? El puente norte, el al oeste y demás. Que ya vamos a meternos un poco en eso. Bueno, aprovechando que tenemos una imagen 3D de la galaxia, nos metimos a ver qué pasaba con esa imagen 3D, cómo están ubicados los cúmulos en nuestra imagen en 3 dimensiones en función también de la velocidad residual. Encontramos que tenemos una galaxia estirada en el eje X, ¿sí? Que el eje X, recordemos, la línea de la visión de la galaxia, o sea, que atraviesa la galaxia, tal cual lo veníamos sospechando y muchos trabajos lo vienen señalando. Y también, fíjense, algunos cúmulos, sobre todo en la parte anterior de la galaxia, que vienen elevándose, ¿sí? En el eje Z vienen elevándose, o sea, perpendiculares al plano de la galaxia, con algunos de ellos con delta B también bastante por arriba de los 150 kilómetros por segundo, ¿no? Y con algunos cúmulos, sobre todo los que están más cerca del centro, mejor comportados en su delta B. Si bien no es totalmente uniforme la distribución, en el centro hay variedad. En el centro está mucho más calmo que en las afueras, ¿no? Donde empieza a comportarse de forma más agitada la galaxia. Bueno, a partir de esto decidimos, viendo algunos otros estudios, incorporar también otro parámetro para el análisis. Dijimos, bueno, ya estamos viendo que hay una diferencia de velocidad, o sea, la velocidad residual nos habla de que, evidentemente, sobre todo en las zonas externas, la galaxia no se está comportando como un disco, que hay una diferencia con el modelo de un disco rotacional. Veamos cómo está distribuida esa diferencia de velocidad, esa velocidad residual. Es decir, cómo está distribuida en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, cómo se distribuye esa energía cinética. ¿Para dónde se mueve más? ¿Sí? Los cúmulos estelares. ¿Tienen alguna preferencia en algún eje? ¿Sí? ¿Se están viendo inducidos a un movimiento en alguna dirección en particular? Para eso introducimos el parámetro de anisotropía cinemática. ¿Qué es lo que mide? Es eso. ¿Cómo está pesada la velocidad residual de cada cúmulo mirada en cada eje? En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Qué encontramos? Si estuviese bien comportado, o sea, si la nube menor se comportara bien como un disco, tendría la energía cinética repartida
de forma proporcional en cada eje, ¿sí? Un tercio en el eje X, un tercio en el eje Y, un tercio en el eje Z, ¿sí? Bien repartido para que rote lo más lindo posible. Entonces hicimos un análisis por separado en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y esta línea en rojo es justamente un tercio de la energía cinética, ¿sí? O un tercio de la anisotropía medida. ¿Qué encontramos? De vuelta, fíjense que en el eje X está la distancia al centro de la galaxia y acá está la anisotropía medida. Encontramos que en el eje X muchos de los cúmulos están por arriba justamente de un comportamiento rotacional, o sea que hay mucha energía cinética repartida en el eje X, destinada al eje X, en las distintas subestructuras, pero aparece fuertemente, por ejemplo, el halo oeste, por ejemplo, también zonas del puente, que son tanto la zona anterior como la zona posterior de la galaxia, es decir, aquellas que son estructuras probablemente de origen de marea y de contramarea, o sea, cuando la galaxia se ha estirado, producto de las fuerzas gravitacionales, ha sufrido ese estiramiento hacia atrás y hacia adelante, y el eje X, recordemos, justamente está en la línea de la visión, entonces atraviesa la galaxia, ¿sí? De lado a lado. Encontramos que en el eje Y está mejor comportada, o sea, la cinemática no está tan alterada ahí, ¿sí? La energía cinética no está tan alterada, pero encontramos que en el eje Z también está agitado el asunto, ¿sí? El eje Z tiene una anisotropía también por arriba de un tercio, en distintas subregiones de la galaxia, y el eje Z, recordemos que es el eje perpendicular a la galaxia. Es decir, cúmulos que ya no solo se están alejando de los bordes de la galaxia, sino también incluso se están alejando en altura, ¿sí? Se están yendo del disco de la galaxia. Entonces, particularmente el eje X, que es en la línea de la visión, y el eje Z en la línea de la visión, parecen ser las direcciones privilegiadas a la hora de repartir la energía cinética en las distintas regiones de la galaxia. Una mirada entonces por cada región, como para ponerle datos. En el halo oeste encontramos valores de anisotropía en el eje X 0,72. Mayormente está casi toda la energía cinética, fíjense, repartida en este eje. Ahí 0,17, AZ 0,11 apenas. En el puente tenemos AX 0,68, ahí apenas 0,09, prácticamente imperceptible ahí, y AZ 0,23. ¿Sí? En el puente norte tenemos a X016, ahí 029, a Z055, ¿sí? El puente norte presenta un gran movimiento en el eje perpendicular ahí de la galaxia, ¿sí? Y en el puente sur tenemos a X051, a I006 y a Z044. El puente sur presenta una distribución de energía cinética tanto en la línea de la visión como perpendicular, y el puente sur, si ustedes recuerdan, por ejemplo, acá tiene estos individuos, estos cúmulos, pero tiene este en particular, que es un cúmulo muy particular porque tiene una distancia muy lejana con respecto a lo que es el cuerpo de la galaxia, y además una velocidad residual por arriba de los 150 kilómetros por segundo. ¿Sí? Entonces allí evidentemente la energía cinética opera en función también de ese cúmulo. Bueno, resumiendo un poco lo que hemos encontrado hasta acá. Encontramos que en la primera etapa de nuestra tesis calculamos parámetros astrofísicos de los cúmulos estelares que han sido nuestra elección de objeto de estudio para la galaxia. En particular, la distancia heliocéntrica es un parámetro que en esta etapa de la cinemática nos ha permitido, creemos, marcar una diferencia con respecto a distintos estudios, porque hemos podido plantear una estructura tridimensional de la galaxia mucho más realista, una imagen más fidedigna, ¿sí? De lo que se venía mostrando en otros estudios, y porque también hacer o realizar una imagen 3D espacial nos permite después construir una imagen 3D en velocidades también más fidedignas, ¿sí? Particularmente encontramos una profundidad en la línea de la visión de 25 kiloparsec, una profundidad notable en ese aspecto, ¿sí? Que tiene que ver o correlaciona muy bien, en este caso, con la dispersión de la velocidad y el aumento de la distribución en la cinemática también en ese eje. Ese era el eje X, ¿no? En la línea de la visión. O sea,
la galaxia es profunda en ese eje, mucho más de lo que se sospechaba, y además está agitada en ese eje. O sea, se está viendo convulsionada en cuanto a su cinemática también en esa dirección. Identificamos una correlación entre el aumento de la velocidad residual y la distancia de los cúmulos al centro de la nube menor de Magallanes, con un valor de 60 kilómetros por segundo para el cuerpo central. Encontramos que la anisotropía cinemática muestra una distribución de la energía cinética de los cúmulos, preferencialmente en el eje paralelo a la línea de la visión y perpendicular al plano de la galaxia. Y el análisis por subregión, o sea, todas las regiones que hemos nombrado, nos conduce, creemos, ¿por qué hicimos ese análisis? Un poquito, ¿por qué dividimos o nos concentramos en sectorizar cada subregión? Bueno, porque en estudios anteriores, digo, de otros autores, Díaz y demás, esas subregiones, muchas de ellas suponen un origen mareal, o sea, suponen un origen de creación de estrellas y demás, que tienen que ver con las fuerzas de marea que está sufriendo por parte de la nube mayor de Magallanes, con lo cual nos puede dar indicios sobre orígenes que tienen que ver con fuerzas tidales, y porque también nos permite una mirada más integral de la galaxia, ¿sí? Y vemos en ese análisis por su región un patrón coherente con los modelos de marea y los recientes escenarios de encuentros cercanos entre ambas nubes de Magallanes. Algunos autores, muchos, entre ellos Rasdores, ¿sí? Hace poquito, encontró o planteó escenarios de encuentro con la nube menor de Magallanes y la nube mayor de Magallanes, y esto hace que en escenarios donde están más cerca las fuerzas tidales aumenten y sean en esos escenarios donde parte de estas subestructuras, como el puente o como el halo oeste, hayan sido creados, ¿sí? Y por eso conserven todavía esas firmas cinemáticas, esas firmas de agitación, la creación de cúmulos estelares jóvenes y demás características que nos pueden hablar de la historia y de la evolución de la galaxia. Bueno, ¿qué proponemos como trabajo a futuro? ¿Cuáles serían nuestros trabajos futuros? En un principio, lo que nos hemos planteado es estudiar la estructura de los cúmulos estelares, es decir, ahora vamos a hacer un zoom sobre los cúmulos estelares y ver cómo es su estructura morfológica, cómo es su forma, si están estirados, cómo se comportan sus radios, si están alterados cada uno de ellos, para ver si también las fuerzas de marea han hecho mella en esa estructura morfológica de cada uno de los cúmulos estudiados, sobre todo aquellos que están en las zonas más externas, que son los más propensos justamente a sufrir estas deformaciones. Y también los nuevos parámetros que hemos conseguido nos permitirían estudiar en un futuro un comportamiento dinámico, quizás hacer simulaciones dinámicas, ¿sí? Sobre las órbitas de estos cúmulos a partir de las velocidades que hemos encontrado y de las posiciones, y poder ver si esas simulaciones y esos estudios dinámicos correlacionan bien con lo que se conoce de la nube menor de Magallanes, con la conformación de sus estructuras, con la historia de esta galaxia y demás. Es decir, si los valores que hemos encontrado son buenos parámetros que hablen de la historia de la galaxia, ¿sí? En un futuro eso quizás serían estudios para profundizar y tener quizás un panorama mucho más completo de la cinemática de la nube menor. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y espero no haberlos aburrido mucho.